Hola, bienvenidos a nuestro último caso de factorización llamado suma o diferencia de potencias iguales. ¿Cómo se identifican? Es un binomio y ambos términos están elevados a la misma potencia. El signo entre ambos puede ser un signo positivo o un signo negativo. En el caso de que tengamos signo positivo tendremos una suma y en el caso de que tengamos un menos pues tendremos una diferencia. Las potencias deben ser iguales. Ahora bien, ¿cómo se factoriza? La suma de potencias iguales se descompone en dos factores. El primer factor es la suma de las raíces de las potencias, mientras que el segundo factor es la potencia disminuida en 1, después la potencia disminuida en 2 y aparece el segundo término, la potencia disminuida en 3 y aparece el segundo término al cuadrado, hasta finalmente tener la potencia del segundo término disminuido en 1. Las potencias del primer factor van disminuyendo, las potencias del segundo factor van aumentando. Los signos van a estar intercalados, van a ser más, menos, más, menos. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, si tenemos a a la n más b a la n, entonces vamos a tener que el primer factor va a ser la suma de sus potencias, en este caso a más b, y el segundo factor va a empezar con a la n menos 1 menos a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b al cuadrado y así hasta llegar al último término que sería b a la n menos 1. Veamos lo anterior en un ejemplo. Tenemos m a la 5 más n a la 5. Tenemos ahí una suma de potencias iguales, dos términos, ambos elevados a la misma potencia, entonces lo factorizamos de la siguiente manera. El primer factor va a ser la suma de las potencias, es decir, m más n. Y el segundo factor va a empezar con m disminuido en 1, que sería m a la 4, menos m a la 3n, más m al cuadrado, n al cuadrado, menos m por n al cubo, más n a la 4. Como nos damos cuenta, las potencias de m van disminuyendo y las potencias de n van aumentando. Veamos este ejercicio. X a la quinta más 32. Entonces convertimos ese 32 en 2 a la 5 y nos queda x a la 5 más 2 a la 5, que es una suma de potencias iguales. El primer factor va a ser la raíz quinta de ellos, entonces sería x más 2, sería el primer factor, y el segundo factor empieza en x a la 4, menos x a la 3 por 2, más x al cuadrado por 2 al cuadrado, menos x por 2 al cubo, más 2 a la 4. Resolviendo y ordenando eso, nos quedaría que x más 2 multiplica a x a la 4 menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x más 16. Ahora bien, para la diferencia de potencias vamos a tener lo mismo, dos potencias elevadas a dos términos elevados a una misma potencia, separados en este caso por un signo menos, entonces tendremos resta, e igualmente el primer factor va a ser la resta de sus raíces, y el segundo factor, igual que el anterior, vamos a encontrar que las potencias empiezan a disminuir. Entonces tendríamos a la n menos 1 más a la n menos 2, aparece el segundo término que es b, más a la n menos 3, b al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar a b a la n menos 1. Igual que en el caso anterior, las potencias del primer término van disminuyendo, las potencias del segundo término van aumentando. Entonces, si tenemos a la n menos b a la n, vamos a tener dos factores. El primer factor va a ser la diferencia de sus raíces, que es a menos b, y el segundo factor va a ser a la n menos 1 hasta llegar a b a la n menos 1. Veamos lo anterior mediante un ejemplo. Tenemos a la 5 menos b a la 5. Entonces,
tenemos una diferencia de potencias iguales. El primer factor va a ser la resta de sus potencias, en este caso, a menos b. Y el segundo factor, vamos a empezar con a la n menos 1, entonces empezaríamos con a la 4, más a la 3b, más a la 2b a la 2, más ab a la 3, más b a la 4. Veamos este ejercicio. X a la 4 menos 16. Entonces convertimos ese 16 como 2 a la 4 y nos queda una diferencia de potencias iguales. El primer factor va a ser x menos 2, que es la raíz cuarta de cada una de sus potencias. Y el segundo factor empezaríamos con x menos 3, x a la 3 más x al cuadrado por 2 más x por 2 al cuadrado más 2 al cubo. Organizando y resolviendo las potencias nos quedará x menos 2 que multiplica a x cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase.